antes, y yo creo que lo va a hacer antes. Estamos en comunicación con Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, diputado nacional y además, bueno, de la Corriente Federal. Sergio, un gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo a toda la audiencia y felicitaciones por el reportaje de anoche, fue la verdad que muy bueno y esclarecedor. Y me parece por lo que ha despertado a nivel que era necesario, ¿no? Porque la gente se vuelve a entusiasmar, la dirigencia, las repercusiones de anoche no paran en las redes, me parece que era importante, ¿no? Sí, es un tramo de la campaña donde Sergio Massa ya empieza a mostrar las cartas como candidato. Hasta aquí tiene esa doble función de tener que ejercer la máxima responsabilidad en economía, que le insume energía y tiempo, y su candidatura, creo que en este tramo de la campaña que queda es donde vamos a ver al candidato haciendo sus propuestas y entre ellas esta propuesta tan buena que ha alargado. ¿Qué te pareció? Respecto al tema de ganancias. Muy buena, Sergio estuvo en la bancaria el día lunes con nosotros porque firmamos un acuerdo en donde él tuvo mucho que ver ayudándonos desde su experiencia y desde sus relaciones, en donde el Banco Itaú, que se va de la Argentina, es absorbido por el Banco Macro y logramos, gracias a que él intercedió, preservar los 1.500 puestos de trabajo de todos los trabajadores, sus condiciones, y ahí algo nos adelantó, porque nosotros habíamos trabajado con los diputados sindicales, principalmente con los de la bancaria, los 3 diputados nacionales de la bancaria, un proyecto de impuesto a las ganancias en el Parlamento, del cual fueron sacándose varias cosas en todas estas extensiones que ha hecho en los acuerdos salariales la Secretaría de Ingresos Públicos. Y hablamos ahí, algo nos adelantó, ayer lo formalizó, y yo creo que no tiene que esperar hasta la elección, creo que el proyecto lo tiene que presentar ahora y que sea tratado con muchísima rapidez en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y cuando sea tratado, que sea tratado con los trabajadores en la calle acompañando el proyecto, para lo cual formalmente ya digo que nosotros los bancarios, cuando se trate en la Cámara, ya sea en comisión o en el recinto, vamos a convocar una movilización para acompañar el proyecto del presidente y supongo que los demás gremios harán lo mismo. Bien, bien. Sí, es fundamental esto. Es fundamental porque, además, anoche Marza lo decía, él gradualmente lo está haciendo, ha venido bajando, ¿no? Y ha empezado a dar beneficio. Pero me parece que hay que hacerlo ahora, ¿no? Y hay que hacerlo ahora. Claro, él dio un dato muy importante. Cuando el presidente Macri hizo su campaña electoral, dijo que iba a eliminar ganancias. Sí. Y después terminaron 2,5 millones de argentinos pagando ganancias más. Uh-huh. Cuando Sergio estuvo como presidente de la Cámara, impulsó una reforma en el impuesto a las ganancias y volvieron a pagar 890.000, 1 millón aproximadamente, que era lo que se pagaba cuando estaba el gobierno de Cristina. Y cuando los números empezaron nuevamente a perforar el 1 millón de contribuyentes, fue sacando medidas parciales que ayudaban a bajar ese número. El proyecto que él seguramente está trabajando con su gente, con su equipo, tiende, como él dice, a eliminar este impuesto. Por ahí a que los trabajadores no paguen. Yo no usaría la palabra eliminar porque ya lo usó Macri y no fue mal a los trabajadores. Exacto. Pero que los trabajadores no paguen ganancias, y me parece que va en el buen sentido. Mirá, nosotros, a mí me toca en esa doble función como diputado nacional haber escuchado durante 2 años los discursos de los libertarios, de Juntos por el Cambio, que hablan con una autoridad moral como si ellos no hubieran puesto 2,5 millones de trabajadores a pagar ganancias. Es decir, que ellos van a acompañar claro. Toda iniciativa que tienda a bajar impuestos. Bueno, acá está la discusión. ¿Acompañamos a la gran empresa para que no paguen impuestos o acompañamos a 800, 900 mil trabajadores que paguen? Espero que sean consecuentes claro. Con su discurso y acompañen. O esta propuesta que ayer ya mandaron el proyecto, ¿no? Que recién estábamos comentando, para las pymes y blanquear los trabajadores en negro de las pymes. Sí, creo que son proyectos que apuntan precisamente, más que una base electoral, a la sociedad que estaba esperando respuestas de este gobierno y me parece que están en el buen camino. 25.000, 26.000 pymes cerraron en el periodo de gobierno anterior y en este gobierno, con una pandemia en el medio, con una guerra que voló los precios de la energía, de los alimentos, con una sequía, no hubo esa condición de cierre de empresas como hubo en el otro gobierno. Falta revitalizar y en ese andar se está y creo que es el camino correcto, pero a nosotros nos importa mucho lo que dijo ayer. Es un ingreso de bolsillo, los trabajadores que pagan ganancias no se van a depositar, a fugar dólares a Islas Seychelles ni a ninguno de esos, sino que consumen y eso va a generar un efecto dinamizador en la economía
no solo que va a mejorar el ingreso de los que pagan ganancia y van a dejar de pagar, sino que va a mejorar el circuito virtuoso de la economía porque va a generar empleo ese consumo. Sergio, buen día. Juan Strasnoy te consulta. Recién mencionabas algo en relación al debate que puede venirse en el Congreso a partir de dos proyectos como estos. ¿Qué resultado imaginas? Digo, ¿la campaña electoral puede jugar como un dinamizador a forzar a la oposición a aprobar este tipo de proyectos o al contrario? Mira, este proyecto, como otros, se sustenta en sobre qué base se sustentan los candidatos y los partidos políticos. Yo siempre digo que a los candidatos de la derecha los sustenta el poder económico concentrado, la justicia amañada, de aquellos medios casi hegemónicos que sostienen sus políticas. A los candidatos del movimiento nacional lo tiene que bancar el pueblo. Entonces hay que poner a la gente en la calle, a aquellos trabajadores que pagan ganancias, a que los días que se trate, con la movilización consigamos que se trate. Entonces Massa tiene que tener el apoyo de todas las organizaciones sindicales que venimos reclamando para no pagar impuestos a la ganancia, tiene que tenerlos ese día en la calle, ya sea cuando se trate en comisión o cuando se trate en el recinto, y de ese modo creo que puede ser. Pero además hay que reclamarle a la dirigencia opositora hoy que sea consecuente con su discurso. ¿Quieren bajar impuestos? Acá tiene una medida para bajar impuestos, o que no la van a bajar porque ellos consideran que es electoral. Si esa medida va en el mismo camino en el que quien la propone ya actuó, porque como diputado lo propuso y logró que bajáramos a 900.000 trabajadores los que pagaban, y como Poder Ejecutivo lo propuso disminuyendo el impacto del impuesto a través de algunos rubros que son el 26X, el artículo, y el 82, que es bastante técnico, en donde se pudieron hacer algunas rebajas. Bueno, si son consecuentes con su discurso, será sino que queden en evidencia que mintieron hace 8 años cuando decían que en el gobierno de Macri no iban a pagar ganancias, o que queden en evidencia que siguen mintiendo ahora cuando tienen el discurso de bajar impuestos. Exactamente, hay que desnudarlos, hay que sacarlos, como anoche también muy bien Sergio Massa desnudó cuál es la propuesta de Milei, que es devaluar 100% más y llevar a 730 el dólar, ¿no? Sí, más allá de esa confesión de partes que hizo Milei, a todo trabajador debería preocuparle las propuestas de los dos espacios que hoy compiten con Massa. Porque cuando uno mira, por ejemplo, el programa jubilatorio de Milei y habla de que de aquí en adelante solo el que tenga la cantidad de años de aporte va a recibir una jubilación, y que para el resto, que son millones de argentinos y argentinas que ya perciben un haber jubilatorio y que han aportado, para esos el Estado se va a reservar la posibilidad de cuál es su actualización para que no haya un sistema indexatorio, como dice su plataforma, que vaya al ritmo de la inflación. Quiere decir que le está avisando a millones de jubilados que ya son jubilados o pensionados, que su jubilación va a estar congelada hasta que la lapicera del presidente decida cuánto les toca en función de un tema absolutamente fiscal. Los trabajadores le están diciendo que los convenios van a ser por empresas, lo cual genera una disparidad de fuerzas fenomenal entre lo que es el capital y lo que es la organización de los trabajadores, y que los convenios por empresa van a estar por encima de los convenios por actividad. También ha hablado claramente de anular el derecho de huelga hacia los sectores del sector público y de limitarlo a la mínima expresión en el sector privado. Quiere decir que está dispuesto hasta atropellarse la Constitución, sí, con tal de llegar a cumplir un proyecto. Es lo que le falta a la derecha, que es decididamente eliminar las organizaciones sindicales. Sí, eliminar las organizaciones sindicales y hasta el Congreso, porque lo están diciendo serios constitucionalistas, Sergio. Muchas de las propuestas, para hacerlas, tiene que reformar la Constitución, y si no lo hace, es eliminar el Congreso. Sí, está claro que sus propuestas tienen un nivel de inviabilidad bastante grande. A partir de eso uno dice, bueno, ¿qué potencia tiene en el Congreso? No va a tener más de 40, 50 diputados, no tiene gobernadores, tiene una relación muy mala con los movimientos sociales, con las organizaciones sindicales, con la Iglesia, salvo que tengas la fuerza pública permanentemente, o tengas una autocracia en el país en vez de una democracia. No veo la posibilidad de que llegue adelante ese tipo de política. Totalmente. Sergio, gracias, un gustazo,
Y la verdad Gracias, Gustavo. muy importante esto, así que importante lo que vos acabas de decir también, que van a estar en la calle acompañando que esto se lleve adelante. Es muy importante. Muchas gracias, Gustavo. Abrazo enorme. Sergio Palazzo, titular de la bancaria y titular de la Corriente Federal de los Trabajadores, muy importante porque, bueno, ahí hay una sintonía con lo que ellos vienen planteando y con lo que anunció anoche Sergio Massa. Ya volvemos. A la mañana.